Bien, creo que ahí estamos live ahora con la segunda charla del día de hoy. Confirmen que me están escuchando por el chat cuando puedan, para saber que estamos interactuando. ¿Me escuchan? Confirmen por el chat. ¿Ahí me escuchas, Eugenio? Sí, yo te escucho. Ok. En esta ocasión tenemos la charla de el alto costo de no actualizar Java en tu empresa, a cargo de José Eugenio Durán. Eugenio es parte de la comunidad de Java Dominicano y del comité organizador también del evento. Creo que esta es su segunda vez como parte del comité organizador, pero su primera como speaker. Esperamos que siga motivado así para las próximas sesiones. Eugenio también ya ha sido charlista en nuestras sesiones mensuales de la comunidad de Java Dominicana, con una charla bien interesante de cómo conseguir un trabajo remoto programando en Java. Si quieren verla luego del evento, se encuentra en el canal de YouTube de la comunidad de Java Dominicano. Y recordar que llegamos gracias a los patrocinadores, Aplaudo Estudios, Avatar Tech, la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, JetWings y Higgs. Entonces los voy a dejar ahora con Eugenio, que nos va a presentar su charla del alto costo de no actualizar Java en tu empresa. Un tema muy interesante y esperamos que sea lo más dinámico posible entre ustedes y nosotros, Eugenio y yo de este lado. Eugenio, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, déjame entonces compartir. Bien. Muy bien. ¿Me escuchan? Bueno, mi deseo realmente es que podamos participar y que sea una charla interactiva. Realmente sus opiniones, ¿verdad? Yo soy más partícipe de conversatorio, más que un monólogo, ¿verdad? De todos esos minutos hablando. Entonces, Brian, cuento contigo porque como no voy a poder ver, ¿verdad?, el chat, tú me puedes decir si hay una opinión o hay alguna pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es José Eugenio Durán, soy vanilejo, tengo ya alrededor de 6 años de experiencia y en mi tiempo profesional me he dado cuenta de algo, y es que usualmente las empresas no le dan mucha importancia a actualizar sus aplicativos, y esto repercute mucho en muchas situaciones que vemos el día a día en nuestros entornos laborales. Desde que tengo uso de razón, estoy trabajando en Java, que por cierto amo el lenguaje. Me he dado cuenta de que hay un pensamiento muy errado, y es que Java es obsoleto, Java está muriendo o Java no innova. Y en gran parte el pensar de muchos colaboradores que tengan sobre Java este pensar es porque realmente las empresas no invierten en actualizar sus aplicativos. Pero más allá de simplemente actualizar por actualizar o por tener lo último, ¿qué gano yo o qué pierdo más bien al yo no actualizar Java? Bueno, eh, esta pregunta puede verse de muchos lados y realmente es preocupante porque tiene un costo bastante alto y usualmente no nos paramos a pensar o analizar esas circunstancias. La primera de todo es que prácticamente ya los negocios no es como que el software fuera una herramienta adicional que te ayudara a ti a hacer negocios, sino más bien el software es lo que empuja y mueve tu negocio. ¿Qué tan rápido puedes tú eh, actualizar, agregar o mantener tu aplicación? Puede ser bastante crítico a la hora de tú poder generar un producto o servicio o competir en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta, vienen estas preguntas entonces. ¿Por qué nos resistimos a la idea de actualizar nuestras aplicaciones? En gran parte es porque hay una idea que dice, si funciona, déjalo así. También tenemos el pensar de que si estoy en un proyecto, el cambiar de aplicación o actualizar mis aplicativos
no es más bien una idea de negocio rentable porque puede quitarme tiempo que yo pudiera invertir en seguir desarrollando, el tiempo que voy a utilizar para actualizar y demás. Pero realmente no nos detenemos a pensar todas las implicaciones que lleva esto. Como por ejemplo, el no actualizar tu aplicativo constantemente hará que paulatinamente el soporte, por ejemplo, de la versión de Java que tengas termine y solamente hay una versión, digamos que empresarial de dicho soporte, que tu empresa o tú tendrán que pagar para tener parche de seguridad con regularidad, porque al verdad no estar actualizado conlleva que ciertos bugs o nichos de seguridad sean descubiertos y tu aplicativo esté en riesgo. Otro punto es productividad. Hay muchas cosas que se han ido automatizando y se han ido mejorando a través del tiempo, que quizás tú no tengas a la mano, y eso hace que hagas menos al día a día, porque hay ciertas herramientas o ciertos features que tú no tienes y el desarrollador tiene que crear o sobrecrear la rueda, ¿verdad? Volver a crear. Está el punto también de que costo monetario incluso, aparte del soporte. Cuando tienes una versión muy antigua, eso hace que tengas que pagar, por ejemplo, por personal ya muy específico. Y usualmente la demanda es muy poca por ejemplo, imagínate trabajando en Java 4, cuando ni siquiera teníamos genéricos. Para mí genérico es prácticamente, o generics, es un antígeno después en el lenguaje, aún más que lambdas. Pero, ¿cuántas personas conocemos que actualmente, ¿verdad?, se especialicen en eso? Hay muchos lenguajes que dejan dinero y es específicamente por eso, porque prácticamente las personas capacitadas para poder hacerlo son tan rebuscadas que hay que pagarle una cantidad exorbitante de dinero. Entonces, cuando dejamos que nuestros aplicativos lleguen a un grado tal, realmente es preocupante. Y la innovación, por ejemplo, también. Si tenemos un negocio vivo que queremos tener a la vanguardia, ¿verdad?, el actualizarlo debería ser el pan prácticamente de cada día, porque al final, si no actualizo, no puedo innovar o no innovo correctamente. Hay muchos tools, muchas tecnologías, muchas innovaciones que se pueden hacer, valga la redundancia, que con versiones antiguas no puedo. ¿Cómo compito entonces? Bien, entonces di como un pequeño overview, ¿verdad?, del tema. Brian, ¿no ha habido preguntas todavía? No, no hay preguntas por el momento. Ok. Quiero desglosar un poco sobre esto. Y bueno, esto es preocupante, en verdad. Y es la seguridad. Por ejemplo, solamente en este año, que yo recuerden, han aparecido ya varios nichos de seguridad en cuanto a Java, de Spring, de Log4j, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hace Java inseguro. Realmente, todo el que trabaja en esta área sabe que seguridad es, ¿verdad?, tratar de poner la cosa un poquito más difícil, pero nunca se tiene, ¿verdad?, algo completamente seguro, invulnerable, impenetrable, ¿verdad? Eso va pasando con el tiempo. Y cuando no actualizamos, por ejemplo, perdemos parches de seguridad que son muy importantes. Como no actualizamos, entonces, también le damos la facilidad a los perpetradores de que cuando encuentren un nicho de seguridad anterior, siga siendo, digamos, que viable para ellos explotarlo, porque todavía tenemos aplicaciones que corren en esas versiones vulnerables. Disculpe. Entonces, cada versión LTS tiene alrededor de muchos años de soporte prácticamente gratuito, que lo da la comunidad, que se puede aprovechar de eso. Incluso más allá de cuando sale la versión posterior al LTS. Pero entonces, ¿por qué migrar? Bueno, eso te va garantizando a ti mantenerte up to date y que puedas seguir gozando de esto sin tener que depender después de un pago, ¿verdad?, considerable en cuanto a mantenimiento y soporte. Performance. Para mí esta parte es muy interesante e importante porque hoy día no solamente tenemos on-premise. De hecho, muchas de las aplicaciones que se crean hoy ni siquiera corren en un servidor, ¿verdad?, en un hierro ahí que tú tengas en tu oficina o en tu empresa,
sino que pagamos, digamos que, nube, ¿verdad? Y eso tiene costos. Simplemente por actualizar Java de una versión a otra, sin hacer prácticamente ningún cambio, solamente cambiando JDK, podemos gozar de ciertos cambios en cuanto a performance, y eso se nota tanto a nivel de runtime como a nivel, por ejemplo, de startup. Si tenemos microservicios, el que trabaja con microservicios sabe que es hospital, que los servicios puedan subir lo más pronto posible para que puedan, ¿verdad?, atender las peticiones. Pero si se fijan, estas dos gráficas que estoy compartiendo acá fueron muestras de un artículo de LinkedIn hablando sobre su journey a la migración que tenían de Java 8 a Java 11. Y ellos se sorprendieron de el performance que obtuvieron simplemente por migrar la aplicación a Java 11. Como les digo, migrar no es un lujo, es una necesidad para volvernos más competentes. Bueno, en ese sentido ahí del journey de LinkedIn y de migrar de Java 8 a Java 11, hay una pregunta que nos ponen, y es que si con el uso de contenedores tendría sentido resistirse al cambio de versiones. Bueno, con el uso de contenedores, tú pudieras, digamos que, ¿verdad?, tener diferentes partes o diferentes formas de tú migrar sin tener que, pero sí, es una muy buena pregunta, y entiendo que utilizar Docker debería facilitar, ¿verdad?, el hecho de migrar las versiones. Es una pena que en verdad muchas veces, es como te digo, no es que no se quiera, es como que si no fuera la prioridad. Ahora, también quiero aprovechar esta pregunta para decir también algunos de los puntos por los cuales usualmente la gente no quiere migrar. Más allá, por ejemplo, mucha gente dice, por ejemplo, que de Java 8 a Java 11 la migración fue traumática por varias librerías que fueron sacadas de JDK, como las de Java EE, ¿verdad? Entonces eso hizo un poco, fue hasta arriba la transición. Pero la realidad es que Java no saca librerías ni borra algo del JDK de un día para otro. Eso pasa por un proceso prácticamente de 3 partes. Lo primero es que el JDK depreca algo. Eso toma varias versiones largas y después viene y hace un deprecate for removal diciéndote, hey, esto se va. Y toma pila de tiempo más y después lo saca. Bueno, en ese mismo sentido tenemos otra preguntita de Janet Battle, en este caso. La anterior fue de Carlos Camacho. Ella dice como que qué recomendaciones o reglas tenemos para migrar Java en una aplicación. Como que qué reglas o recomendaciones tú podrías. La primera sería justamente eso. Estar pendiente, por ejemplo, a los JEPs, que usualmente es ahí donde se publican, ¿verdad?, las nuevas propuestas que se van a hacer en cuanto al lenguaje, y ver las cosas que se pueden sacar. Por ejemplo, si tú ves que algo ya está para deprecate, de hecho, ni siquiera hay que verlo en un JEP. El mismo compilador te lo dice cuando tú compilas, hey, esto se va, o está deprecado, no lo uses. Si tú ves esas advertencias que te da el compilador, deberíamos tomarlas muy en cuenta y comenzar a dejar de utilizarlas y comenzar paulatinamente a cambiarlas. Otra observación que les puedo dar es que tengan cuidado con las dependencias que utilizan y que estén pendientes siempre de que se estén actualizando. Yo he visto muchos proyectos que dependen de librerías que ya no están en uso. Que el que mantenía la librería simplemente dejó de utilizarla, ya no le interesa, ya no la está manteniendo, no hay soporte, pero seguimos usando la librería. Para mí personalmente es preocupante utilizar una librería que ya no tenga soporte, por muchas razones. No solamente porque va a ser después un problema para migrar, que lo será, pero por ejemplo por seguridad. ¿Qué pasará si mañana a esa librería se le encuentra un bug gravísimo de seguridad y yo tengo que responder ante ella? Porque al final él ya avisó que no le iba a dar soporte, pero yo tengo una aplicación corriendo que tiene transacciones, que tiene clientes, que está en una empresa, ¿verdad? Y que eso puede ser un peligro para mi organización. Entonces, como que siempre es bueno tener las dependencias, ¿verdad?, muy al día, y estar consciente, ¿verdad?, de que cuando tú tienes una dependencia, tú prácticamente tienes código de otro en tu proyecto, y eso puede ser una puerta, ¿verdad?, a futuros problemas.
Otra cosa es que usualmente de una versión a otra, los cambios no son tan bruscos, son muy mínimos. Entonces, migraciones, de hacer cambios paulatinos y al paso, también es bueno para mantenernos, digamos, que en la ola, sin tener que hacer cambios bruscos. Por ejemplo, no es lo mismo migrar, digamos, de Java 8 a Java 11, que migrar, por ejemplo, de Java 4 a Java 17. Eso es prácticamente verdad. Pero dime tú, una persona que está usando Java 11 y Java 17 no tendrá quizá tanto problema para migrarse. Otra cosa es que, bueno, y eso iba a ese punto, pero a veces utilizamos cosas que sabemos que no se deberían de utilizar, pero seguimos usándolas. Por ejemplo, un save. Muchas de las cosas que hacía un save hay como alternativa y eso, pero mucha gente no se quiere migrar por usar esa librería que es interna y que han dicho muchas veces que no deberíamos usarla. Esas son mis recomendaciones realmente al momento para una migración menos dolorosa. Excelente. Entonces, siguiendo con la verdad, la productividad. Yo puedo mencionarle un sinfín de features aquí, de cosas, ¿verdad? Que ha agregado el lenguaje hasta la última versión que ha salido. Un sinnúmero, como ven, eso es grandísimo aquí, miren. Esos son features, cambios del lenguaje que yo puedo decirte a ti que aumentan la productividad a un nivel dramático y drástico. Solamente cosas cotidianas que utilizábamos nosotros a nivel de las colecciones, ya están agregados, por ejemplo, al API, es una ganancia tremenda. Pero puse justamente este cápsula aquí porque para mí esto fue agua en el desierto. Y es que ahora los null pointer exception a partir de Java 14 tienen mayor detalle a decirle exactamente dónde y por qué están pasando. Eso tiene una repercusión tan grande en cuanto a debugging que ustedes no se imaginan. Eso es time saver. Entonces, no solamente para nosotros que estamos desarrollando, sino también por algunas empresas que tienen como equipo de soporte, ¿verdad? Pueden dar un diagnóstico más exacto de lo que está pasando en el lugar que está sucediendo y eso salvaría horas de trabajo. Entonces, yo entiendo que incluso para estas cosas es increíble pensar migrar por la productividad que puede darte a tu negocio. Otra cosa que también es problemático a la hora de no querer migrar, es difícil encontrar personal especializado que quiera trabajar en tecnologías en desuso. Imagínate tú una persona que se está preparando, sabe que, por ejemplo, cuando está en algún sitio que está utilizando una tecnología como ya desfasada, sabe que quizás el mercado se está moviendo a otra cosa. Lo que siente es que a largo plazo solamente se está oxidando y no se está puliendo para las cosas nuevas que está sucediendo al día a día. Eso hace entonces que la rotación sea muy grande en las empresas porque las personas no encuentran satisfacción en lo que hacen porque ven que no están creciendo, porque están estancadas en algo que ya sabe que ya no es real en el mundo laboral. Digo que no es real en el mundo laboral en el sentido de que el mercado se ha movido a otra cosa, pero que en ese sitio donde esté, particularmente esté trabajando con algo que sabe que quizás tenga poca salida mañana o no sea quizás tan atractivo. Entonces, aún en eso... Una observación que me ponen también, Eugenio, antes de seguir, es Víctor Mejía nos escribe que cuando se tiene una corporación con muchos sistemas o aplicativos, que estas migraciones pueden afectar la conectividad e integraciones entre esos sistemas, esos aplicativos, con sistemas legacy que se tienen. O sea, una observación que nos hace Víctor Mejía. También Carlos hace referencia, creo que es al cambio de nombre en el paquete de Yakarta. Él dice que cuando se renombraron los paquetes, pasando de Java 11 a 17, se están encontrando muchos errores cuando nos queremos mover de la versión de Java 11 a Java 17. Sí, pero esos cambios de nombre son fáciles de resolver. De hecho, está con un replace eso completo. Pero bueno, para mí, errores más difíciles son, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú dependías realmente de algo que ya no está. Eso sí puede ser traumático porque, ¿verdad? Tienes que buscarlo. Aunque
siempre que se hace un removal, usualmente hay una alternativa para lo que tú estás usando que tiene solución para tú hacerlo de otra manera. Entonces no es como que tú tienes algo que va a dejar de ser porque no hay una alternativa, pero lo quieren sacar. Siempre que hay un removal por X o por Y, siempre hay una alternativa por la cual se puede ir la persona. Eso es solamente tener también una cultura que es muy buena, que es de refactor. Los refactors siempre son muy buenos. Cuando tú ves que algo se hace mejor de otra manera y tú lo tienes de que, oye, el tiempo debería de buscarse para, ¿verdad? Para mejorar esa parte del código y hacerlo como lo dictan los estándares internacionales. Pero bueno, volviendo a esta parte, sí, yo siempre escucho mucha gente, especialmente en Java, diciendo que Java es viejo, pero justamente por eso, cuando vemos la cantidad de features que tiene Java a partir de Java 8 y 17, se quedan como perplejos, ¿verdad? Porque dicen, todo eso está en el lenguaje y se quedan, wow. Y como le digo, yo no soy fanático del syntax sugar, sino a la productividad en sí, que muchas de esas cosas pueden, ¿verdad?, contener en sí mismas. La última parte que quería mencionar, y no es la menos importante, es la innovación. La innovación es algo vital en lo que hacemos. Y para los negocios, eso es prácticamente lo que pudiera llevarlo al éxito total o a la bancarrota. O sea, literalmente porque tú sacas un producto, primero puede ser totalmente la diferencia en cuanto al mercado. Aunque tu producto después salga y sea superior, usualmente quien llega primero o tiene la idea primero tiene una gran ventaja en el mercado y eso es algo que hay que ver. Cuando digo innovación, puedo hablar de muchas cosas, pero por ejemplo, algo puntual. Spring ya notificó que para Spring 6 y Spring Boot 3, el mínimo para utilizarlos es Java 17. Quarkus actualmente, su última versión, la versión 2, necesita de Java 11. No utiliza Java 8. Esta semana me di cuenta de que Maven ya va a tirar ya está pensando lanzar un major release y están haciendo un tipo de encuesta donde están diciendo que posiblemente la versión mínima para usarse va a ser Java 17. Entonces, viendo esto, puedo hablar de muchas otras cosas que si tú no, ¿verdad?, empiezas a migrar, vas a tener que ir dejando de innovar porque esas tecnologías tienen que, digamos que desprenderse, ¿verdad?, de lo viejo para poder, ¿verdad?, revolucionarse. Y si seguimos con la cultura de no querer, ¿verdad?, actualizar nuestros aplicativos, vamos a quedar en el olvido. En ese sentido, también Yeser dice que las extensiones de VS Code, Visual Studio Code, para utilizar Java, requieren como mínimo la versión Java 11. Ya tú sabes. También está, por ejemplo, el hecho de que aún el lenguaje mismo se está innovando. Hay propuestas muy interesantes como Virtual Threads o Structured Concurrency, que vienen no en Java 17, pero posterior, pero están ahí y son cosas que vienen a mejorarle la vida al desarrollador y a la empresa, haciendo más performance el aplicativo, pero incluso hasta más fácil de hacerlas, que lo cual la empresa gana porque eso hace que el trabajo sea más fácil, más llevadero, puedan entregar más cosas en menos tiempo y eso se traduce en costos. Bueno, mi gente, si tienen dudas o sugerencias, eso fue todo de mi parte. ¿Alguna otra duda, pregunta que quieran comunicarle a Eugenio? La ponen por el chat. Mientras tanto, vamos a recordarles que estamos con ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Espero que estén viendo mi pantalla con los patrocinadores. Tenemos a Upload Studio, Avatar Tech, Pucamaima, la escuela del Comité de Estudiantes de Sistemas de Pucamaima, JetBrains y Higgs. Recordar también que estos patrocinadores como Aplaudo y Higgs se encuentran con vacantes disponibles para ustedes. A la vacante de Higgs pueden aplicar directamente aquí, escaneando el código QR que ven en su pantalla. Son vacantes en Java, esta de Higgs, y también tenemos en Aplaudo, por ejemplo, un trainee program que ellos están ofreciendo que no requiere de tanto expertise o años de experiencia. Esto es para, como decimos, pulir los candidatos en un lenguaje o una tecnología, en este caso Java,
para entonces pasar a un periodo de empleados o colaboradores de su empresa. Más adelante vamos a tener en unos minutos una charla del JavaFly Recorder API, bien interesante, por parte de Karen Balcar, que va a ser hosteada por mi compañero José Almonte.